es un debate y quiénes están para nuestro debate que tiene que ver con los fondos buitre. Desde ya vamos a ver quiénes son todos los que participan. Hernán Lecher, economista de Frente para la Victoria, Marcelo Ramal, legislador economista del Partido Obrero, Cecilia Moró, diputada nacional de Frente Renovador, y Damián Dipache, economista. ¿Cómo han visto el arreglo con los fondos buitre? ¿Le han dado la bienvenida? ¿No? ¿Qué consecuencias puede tener? Ramal. Bueno, creo que el arreglo que de alguna manera se encamina en estos días va a tener un gran mérito. ¿Por qué? Porque va a despejar y va a sacar a la luz las monumentales contradicciones de todo el proceso económico en la Argentina. Por empezar, el gobierno va a tener que tomar ahora 15.000 millones de dólares a una tasa que se calcula entre el 7 y el 8% anual. Estamos hablando de una deuda que, si en promedio es de 10 años, se va a duplicar en ese periodo. Pero además es interesante ver lo siguiente, Belén. Sí. Que el gobierno dice ahora, después de haber señalado durante mucho tiempo que esperaba este arreglo para poder iniciar un proceso de nuevos préstamos, de inversión, etcétera, que no tiene muy claro qué nueva deuda va a tomar. ¿Y la realidad cuál es? Que después de esta toma de deuda para pagarle a los fondos buitre, el gobierno no tiene otro horizonte que el de reciclar las deudas anteriores. Ajá. Todo Damián el Dipache, panorama... a ver, para que puedan Sí. debatir, ¿no es cierto? Y que no se generen monólogos. Tu opinión respecto de esto, sí. La realidad es que, me parece que uno tiene que evaluar ahí, primero, cuál es el costo de oportunidad que tiene no pagar, cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio. En principio, respecto a ese costo de oportunidad, me parece que no pagar claramente está dejando a Argentina respecto del mercado internacional de créditos. Me parece que el beneficio es disminuir el costo del dinero, la posibilidad de que lleguen inversiones públicas y privadas, y sí podría coincidir una parte con Ramal, que queda la incógnita si realmente ese acceso al crédito internacional y a las inversiones públicas y privadas realmente va a generar un repago de esa tasa de interés que quizás es muy elevada. Eso sí, claramente es una incógnita, ¿no? Pero me parece que el camino, para mí, no era es el correcto, no había otra forma que no acordar, ¿no? Yo la verdad lo vi a Alfonso Pratgay festejar, muy contento. Yo no veo que haya nada para festejar. Vale recordar que la Argentina emitió aproximadamente 40.000 millones de dólares para pagarle al 93% de los acreedores, y para pagarle al menos del 7% está emitiendo 15.000 millones de dólares a una tasa que nos habían dicho que iba a ser muy baja, del 4%, ahora parece que es entre el 8 y el 8,5%, que el negocio lo está buscando JP Morgan conjuntamente con el HSBC. Negocio que, por cierto, claro, uno observa lo que dijo la Cámara y la verdad que nos sorprende. Y conjuntamente con eso subieron las acciones de ¿quiénes? De los bancos, que conjuntamente, insisto, con los fondos buitres están haciendo un negocio fenomenal con esta cuestión. La realidad es que no está planteado en ninguna parte, el gobierno no ha planteado en ningún lugar que esto pretenda, o las inversiones que aparentemente van a venir después de este acuerdo con los fondos buitres, tenga alguna finalidad que no sea tapar los agujeros fiscales según su concepción ideológica. La realidad... ¿Van a venir inversiones o no van a venir inversiones? ¿Ustedes creen que se abre el camino al mercado financiero internacional? Mirá, la realidad, María Belén, Sí. es que respecto de la inversión pública, claramente parte de esa toma de deuda va a ir para inversión pública. Respecto a la inversión privada, a mí me queda una incógnita. Primero, los capitales nacionales todavía están en el colchón, todavía no salieron del colchón. Macri espera que salgan del colchón el segundo semestre, veremos si eso sucede. Pero además hay una cuestión importante. Las inversiones extranjeras directas realmente en el mundo están complicadas, no es el mejor panorama. ¿Por qué? Se te cayó el producto Brasil, el 3,5%. Cayó el producto chino, cayó casi Europa sigue en recesión, el mundo árabe está con una situación político-social conflictiva y encima la Reserva Federal subió la tasa de interés. Nosotros tenemos precios de commodity que bajaron los precios en el mercado mundial, por lo cual la realidad que no es el mejor contexto, pero claramente el actual
tampoco es el mejor escenario como para que eso se produzca, ¿no? Yo, María Belén, a Sí. ver si me permitís... Como no, digo es lo un debate, siguiente. así que ustedes intercambien Bueno, ideas. Sí. pero no quiero interrumpir. No. Digo, a mí me parece que el gobierno Sí. comete un error. Ajá, ¿cuál? Digamos, acá hubo el pago a una sentencia. Sí. No fue una decisión económica del gobierno en función de orientar un Estado para garantizar y mejorar la calidad de vida de la gente. Se cumplió una sentencia, por lo cual yo comparto que Prat Gay se equivoca cuando sale con fotos efusivas, haciéndonos creer que hay algo para festejar. O sea, vos decís que no es que el gobierno haya tenido que saldar una deuda que ya existía No, había que con pagar- los fondos buitres, sino que había que pagar porque había un fallo Había que un fallo, determinaba que la había que Argentina pagar. que tenía que pasar Sí. este mal trago. Bueno, Ahora, pasamos el este tema mal es, trago. habiendo el fallo y la Cámara de Apelaciones dándole la razón al último fallo de Tomás Gresa, que nos permite ahora pagar a aquellos acreedores que se acogieron los canjes 2005 y 2010 y pagar entonces a los fondos buitres, destrabándose, digamos, la derogación de las leyes pertinentes dentro del Congreso de la Nación, el cómo, pregunto, ¿está bien hecho o no? Bueno, yo creo, digamos, que estamos en una situación donde hay muchos cómo que no están bien hechos. Ajá. Digamos que hay mucho por hacer. Digo, hoy la Argentina está en una situación social realmente alarmante. Yo creo que las inversiones internacionales no van a ser fácil que vengan, además por cómo nos estamos mostrando frente al mundo. Sí. Digamos, tenemos un presidente que tiene muchas explicaciones para dar. Asumió procesado y hoy está imputado. Sí. Estamos en un país donde hoy anuncian que un jubilado en la provincia de Buenos Aires va a pasar a cobrar 3.960 pesos y paralelamente anuncian que un juez de la vergüenza, como es el juez Ollarvide, quedó impune y va a cobrar una jubilación de 100.000 pesos. Entonces, mientras la desigualdad sea el eje conductor de este gobierno, la inflación siga creciendo, el salario siga consumiéndose y los despidos y la situación social siga complicándose y el gobierno haga silencio, no hay salida posible A para ver, este Cecilia, país. pero vos sos diputada y esto también pasó por el Congreso de la Nación. Sí, esto pasó por Sí. el Congreso de la Nación, se Digo, debatió. esto, claro, nosotros esto desde que el Frente decir- Renovador, Exacto. digamos, acompañamos esta decisión con dolor, sabiendo que era un momento que había que terminar. por eso te en la pregunto, ¿el Argentina. Frente Renovador al cual vos pertenecés como el parte Frente político Renovador lo apoyó? acompañó Sí. esto. Ahora, el Frente Renovador no salió a festejar esto como una decisión del gobierno acertada. Bueno, había que terminar con esto, con este tema. Ahora, no hay plan económico y eso es lo que nosotros venimos reclamando y por eso nos juntamos con las 5 centrales obreras hace 10 días y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo entre todo el espectro político argentino, o por lo menos no oficialista, para que se discuta ganancias, para que se discuta los despidos, Sí, a ver. para que se Sí, discutan pero las Yo cuestiones creo que es Perfecto, interesante, económico, perdón, yo creo que es interesante la siguiente cuestión. Esto que parecía, el acuerdo con los fondos buitre, que parecía algo anhelado, algo que el día que ocurriera iba a estallar, ¿no es cierto?, el país como la gran noticia, bueno, ha pasado relativamente opacado, ¿no es cierto?, oscurecido. ¿Por qué motivo? Porque más allá de las implicancias completamente negativas para el país de este acuerdo, lo que sale a la luz es la magnitud de una crisis económica y social de una magnitud inmensa. Entre diciembre y ahora se contabilizan 130.000 despidos, sin contar las suspensiones en empresas. Y de estos 130.000 despidos, 2/3 forman parte del sector privado. La alegría y la celebración por el tema de los fondos buitre tenía que ver con este mito que sostiene el gobierno actual y lo comparte con los partidarios del gobierno Pero anterior. vos decís que quedó opacado. Quedó opacado, No, que por los ajustes, por la inflación... quedó opacado por la magnitud de la crisis económica y social argentina. Pero no tendría que haber quedado opacado porque- No lo comparten a ver. el gobierno anterior. Hay un plan económico acá muy claro y se festeja porque ese plan económico tenía como una pata principal volver al negocio del financiamiento. Y la verdad que en los últimos 12 años eso no fue el negocio principal en la Argentina. Ni el financiamiento en el orden local ni en el orden internacional. En el orden local el Banco Central está emitiendo LEVAC al 38%. Sí, 38%. Y Bueno, le están es un pagando negocio casi que heredó del 8. kirchnerismo. No, Sí, claro. no, Sí. porque Es un cuando negocio ves que el heredó del spread... kirchnerismo, las LEVAC. No, porque cuando vos ves el spread que tiene, Las LEVAC es que uno de- tiene es uno de los hasta el 10 de negocios diciembre, macristas vas a ver que inventados por el kirchnerismo. durante todo el kirchnerismo
esa diferencia, ese beneficio que tienen los bancos no supera nunca el 4%. Y hoy está en el 8%. No es Explíquenme. así. Cuando Sí, la inflación no, era más baja, la Levac no, vendían 25, no. 27%. Marcelo, el año pasado. No, Marcelo, no. El año Hoy pasado- rinden Ni siquiera en la devaluación de hoy rinden febrero un del 2014 38. llegó al 3,4% el spread. Con lo cual, hoy lo que están creando es un nuevo negocio, o volviendo al viejo negocio de lo que fue la valorización financiera, porque es parte de su proyecto político. Como contraparte, recién lo decía el ministro Tomada, yo vengo de San Martín. En San Martín fui a visitar a 2 empresarios pymes. Le aumentaron por 3 la energía, de 70.000 pesos a 210.000 Por pesos. supuesto. 10 empleados eventuales Pero nadie que no los discute tiene eso. más. A ver, en la Argentina hay un millón y medio de eso pobres. está muy claro. Parte, No, nadie todo discute. eso, parte todo eso del está mismo muy claro. proyecto, porque lo que no va ahí se lo llevan Pero- a través del negocio Por eso, financiero. pero yo te digo lo siguiente, y esto tiene que ver con lo que se debatió en todo este tiempo respecto del mundo del trabajo. 130.000 despidos, la mayoría de trabajadores precarizados, contratados, planta transitoria. Es la herencia que dejó el kirchnerismo con un 35% de precarización Pero laboral. te lo Si el bajó a lo largo de macrismo 12 años, te lo despidió- dijo recién el Si el exministro. macrismo despidió y Tanto en el cesanteó, empleo público, pero Marcelo, fue a vos sabés que partir no es así. del cuadro de precarización laboral que dejó el kirchnerismo. Pero, Entonces, esta cuestión la lo- tenemos... pero esta- se va esta incrementando cuestión los la día a tenemos que últimos ver. 12 años como si nada Pero hubiese vos pasado. citaste el tema de las 5 Levac. millones de empleos nuevos, no importa. Vos no citaste pasa el nada. tema- no, vos citaste el tema no de las pasó Levac. nada en 12 años. Y vamos, vos citaste Las el tema de jubilaciones las no Levac. aumentaron, no se jubiló. Y Hernán, me no se parece puede discutir importante- para atrás todo el tiempo, digamos, me miremos parece para importante, adelante. me parece importante tocar el tema de las Levac y el Banco Central. ¿Por qué? Porque es la deuda de la cual nadie habla. En este momento el Banco Central acumula una deuda, los pagarés que tiene con los bancos privados por absorber los pesos que se emiten, una deuda del orden de los 35.000 millones de dólares. Y está en medio de una bola de nieve y de un círculo vicioso del cual nadie sabe como cómo resultado salir. de ¿Por qué quitar el motivo? supuesto ¿Por qué cepo. motivo? Porque emite estos pagarés para absorber los pesos que emite Con la tasa de interés de 37%. del 38% Sí. y luego tiene que volver a emitir Para pagar. para remunerar ese interés. Nadie sabe cómo salir de esa bola de nieve y se está pensando en algo que Bueno. No, pero me muchos parece- argentinos recordarán que es un nuevo plan Bonex. Marcelo, Es la decir, realidad- salir, cambiar la plata salida por es el bonos, la aumentando la deuda pública del país. Claro, pero la realidad es que esa cuasi deuda pública que queda, ahora la sustitución sería por deuda privada en los organismos internacionales de crédito. Claramente la sustitución, al menos esa es la idea de Macri, ¿no? Perfecto, pero nos vamos a 350.000 millones de dólares de deuda pública en muy poco tiempo como resultado de toda esa sustitución de diferentes formas de deuda por otras. Eso va a representar alrededor de 15.000 millones de dólares de servicios de intereses de deuda por año. Marcelo, pero ese- Es decir, y volviendo al problema del fondo buitre, ya termino, perdóname. Volviendo al tema de los fondos buitre, nos dijeron que hacíamos el arreglo con los fondos buitre para salir de la cesación de pagos y el país marcha a una nueva cesación de pagos. Y en nombre de este camino inútil... ¿Cuál es y la este cesación de sacrificio, pagos de ahora? No, la cesación de pagos a la cual vamos a ir, María Belén, Sí, ¿por qué? con ¿Por la emisión de bonos? 350.000 millones de dólares de deuda. En pocos años Argentina vuelve a declararse insolvente. Y en nombre de ese camino sin salida, están dejando sin trabajo a 150.000 personas, están suspendiendo las grandes fábricas automotrices, están despidiendo trabajadores en las autopartistas y están derrumbando el salario. Marcelo, es decir, la- que someten al pueblo, someten a los que trabajan a un sacrificio que no va a conducir absolutamente a ninguna A ver, salida la realidad para que- el país. la realidad que herencia esa- que dejó el esa- A ver, kirchnerismo, despacio, porque así herramienta- puede la ser herencia que dejó el debatible. kirchnerismo No, se la déjame- endosan ahora a los No, trabajadores. yo lo que quería comentarte es que la realidad que esa herramienta de los bonos también la utilizó el kirchnerismo y era vivir con No lo me nuestro. cabe la menor Pero, duda, pará, ¿eh? Era vivir con lo nuestro. Y claramente ese vivir con lo nuestro también generó inflación, también generó un déficit, incremento del gasto público. No fue la solución vivir con lo nuestro. ¿Por qué? Porque claramente... No, eso era, ¿sabés lo pero que era? pará, Era vivir con lo nuestro. Está bien, pero- Con lo nuestro, con pero- la plata de los jubilados. Está bien, pero claramente... Crear inflación para Pero que la gente claramente, con ¿por qué? Porque fue un carestía periodo- pagara. Era pero- vivir con nuestro pero fue un laburo. pero fue un periodo donde claramente ese gasto público se financió con déficit, con emisión monetaria, porque la economía
de la región y la economía argentina había caído abruptamente porque el precio de los commodities habían caído y la realidad es que se te habían cerrado también la demanda internacional de los productos que transábamos, los bienes y servicios que transábamos con el mundo. Se tomó esa opción. La realidad es que esa opción no va más, porque sigue habiendo emisión. El gobierno tomó 2 medidas ortodoxas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Endeudarnos en el exterior? No. Buenísimo. Yo lo que... A ver, esperá. Un negocio chino. No, pero yo lo que digo es, uno puede criticar si el interés es alto, pero la realidad es que había que acordar con los holdouts, porque el camino no fue... Pero en ese escenario había que acordar con los holdouts. Pero no tenés otro camino de financiar ¿Cuál es el para negocio? Pero, ¿Cuál es el negocio? Porque además nos vendieron que nosotros teníamos que acordar, porque la Argentina estaba en una crisis profunda, heredada. Me sorprende que Marcelo Ramal diga lo mismo que Macri. La herencia acá. La herencia acá, ¿sabés qué es? 2,1% de crecimiento del PBI en 2015, aumento de salarios por encima de la inflación en 11 de los 12 ¿Sabe años, cuál es la de los 12 diferencia? últimos años. La herencia existe. Las mismas reservas que tenía el kirchnerismo son las mismas que hoy, y para dibujar el déficit inventaron, ustedes vieron la noticia esa de Clarín maravillosa que dice esto: los trucos del gobierno para mostrar la herencia acá. Esta noticia de Clarín hermosa, pueden buscarla en internet. Los trucos del gobierno, ¿saben qué hacen? Bueno, dibujan básicamente diciendo que el déficit le saca la deuda flotante Prat Gay para que le den los números, y además no incluye los excedentes ni del Banco Central ni del ANSES. Entonces, maravilloso, le da un déficit primario de 6 puntos, después Macri dice 7, y con eso justifican un acuerdo totalmente costoso para el pueblo argentino. Yo la verdad que no sé cuál es el negocio. La realidad, a ver, vos fíjate que en los últimos 4 años se expandió muchísimo la demanda en el consumo en el mercado interno, que ahora justamente está ajustándose, y claramente ahí hay un debate profundo para tomar, el tema del empleo, el tema de que todavía, por ejemplo, no se ha hablado de las pymes. Pero la realidad también es que cayó la inversión privada en los últimos 4 años también. Y eso es importante, que no solamente se sostenga, como decía Tomás, del sector público. ¿Qué va a hacer Argentina para agregarle valor a su economía? ¿Qué tipo de inversión pública va a hacer para atraccionar la inversión privada? A mí me preocupa claramente que por lo menos en los primeros meses de gobierno, el 97% del volumen empresario, que representa el 60% del empleo y el 47% del producto, que son las pymes, todavía no tienen solución. Y a mí me parece que el traccionamiento de la inversión pública es fundamental para que ese sector comience a moverse. Yo me niego a que sigamos discutiendo la herencia y un futuro incierto, porque la verdad es que hoy tenemos la sensación, muchos argentinos, que estamos arriba de una nave que no hay quien la comande. Y recién hacías referencia a las pymes. Las pymes hoy el problema más serio que tienen es el tarifazo. Están pagando 3-4 veces más de luz, de gas, de servicios, y la única forma que tienen de intentar llegar a eso es con despidos. Entonces digo, ¿el gobierno tiene alguna política de inversión para que las pymes puedan seguir sosteniéndose? ¿Por qué no discutimos si pueden llegar a ser parte de un programa de tarifa social? Digo, el Parlamento, gracias a Dios, es un Parlamento hoy, digamos, donde no hay mayorías absolutas. Si el gobierno no toma definiciones, como hasta acá no ocurrió, digamos, desde el Parlamento me parece que hay que incentivarlas, no hay otra. La Argentina está atravesando una etapa muy complicada. Mira, ayer ocurrió algo interesante, ¿no? Porque se conoció el tema del arreglo con los fondos buitre, pero con mucho menos bambolla estuvo esta reunión de los dirigentes de la CGT con Macri. Bueno, en esa reunión los dirigentes de la CGT consiguieron algunas cosas para ellos como dirigentes, por ejemplo, participar en el directorio de obras sociales, etcétera, pero para los laburantes lo único que se escuchó fue que Macri dijo que la cuestión del impuesto a las ganancias queda a más verse, tal vez, ¿no es cierto?, para el año que viene. Porque había dicho que lo tenía que tratar el Congreso en cuanto a las escalas y que iba a ser implementado en el 2017. Por eso, entonces ayer les dijo, muchachos, olvídense del impuesto a las ganancias. Entonces, acá tenemos los dos platos de la balanza. De un lado, el JP Morgan, el HSBC y todo más. Del otro lado, el 1,5 millones de trabajadores que se ha añadido al pago de impuesto a las ganancias, y es evidentemente parte de toda la clase trabajadora que está sopesando esto. Pero ojo, hoy, y ya que hablamos de herencia, y herencia nos lleva a la provincia de Santa Cruz, hoy hubo en Río Gallegos 10.000 trabajadores, docentes estatales, en una movilización
y un paro extraordinario Sí. reclamando contra el ajuste que hace la gobernadora Alicia Kirchner a cuenta de la política del gobierno de Macri. Ya se terminó Entonces, el ahí tiempo vemos del la programa. coincidencia, ¿eh? Todos se quedaron con ganas de hablar, ¿no es cierto? Hoy habló mucho Marcelo Ramal. No me diga eso. No, siempre hay uno que habla un poco más y los otros se tienen que meter, ¿viste? No, pero bueno, además siempre están invitados ustedes a los debates. Hay debates todos los días, así que imagínense la cantidad de veces que los vamos a invitar. Bueno, hoy el tema de los fondos buitres. Muchísimas gracias. Gracias. No, por Gracias. favor. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Nos reencontramos el lunes de 22 a 24. Los dejo en compañía de Hernán Liro aquí en C5N. Muchas gracias.